Gracias, hijo, tu bondad es un faro en esta ciudad. La voz de la anciana era una isla de calma en medio del océano ruidoso de la avenida Reforma. Un contraste tan agudo que por un instante pareció detener el tiempo. Mateo Pérez, con las rodillas clavadas en el asfalto caliente y pegajoso, apenas registró las amables palabras. Su universo entero se había reducido a la llanta pinchada de un sedán negro y reluciente, y a la llave de tuercas que giraba con una lentitud exasperante en sus manos cubiertas de grasa. El pánico era una tormenta silenciosa que se agitaba en su pecho, una bestia que amenazaba con devorar la compostura que tanto se esforzaba por mantener. Faltaba menos de media hora para la entrevista que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. El imponente rascacielos de Corporación Global se alzaba a solo unas calles de distancia. Pero en ese momento, con el sol golpeándole la nuca y el sudor empapando el cuello de su camisa, se sentía tan inalcanzable como una Portotrosomani, estrella lejana. Cada vuelta de la tuerca era un segundo robado a su futuro, un eco metálico que resonaba con la cacofonía de las bocinas impacientes que lo rodeaban. Su único traje, planchado con un esmero casi ceremonial la noche anterior, era ahora un testimonio de su desvío, con una mancha de polvo en la rodilla y el olor a esfuerzo impregnado en la tela. Sabía que se estaba jugando todo, absolutamente todo. Sin embargo, la imagen de su abuela le vino a la mente, su voz recordándole que la decencia no tiene horario, y la bondad no entiende de prisas. No podía fallarle a ella, no podía fallarse a sí mismo. No es nada, señora, de verdad. Cualquiera en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo, respondió Mateo, logrando esbozar una sonrisa que se sentía extraña en su rostro tenso. La sonrisa no alcanzó sus ojos, donde la preocupación había montado un campamento permanente. Intentó ocultar una nueva mancha de grasa que había aparecido en la manga de su chaqueta, un estigma visible de su buena acción que sentía como una marca al rojo vivo. Se vio reflejado en la ventanilla pulida del coche, y la imagen le devolvió la mirada de un hombre desesperado, no la de un candidato prometedor para una beca ejecutiva. Un nudo amargo se le formó en la garganta. La mujer, cuyo nombre Elena Valdés, él desconocía por completo, observó con atención la batalla interna que se libraba en el rostro del joven. Notó la ansiedad vibrando bajo su piel, la urgencia en cada uno de sus movimientos. Quiso insistir en una recompensa, darle algo por su tiempo y su amabilidad, pero él ya estaba terminando, recogiendo las herramientas con una prisa febril. Tengo que irme, de verdad llego muy tarde. Espero que llegue bien a su destino, dijo él, sus palabras atropellándose en una carrera contra el tiempo. Sin esperar respuesta, se puso en pie de un salto y echó a correr por la acera, convirtiéndose en una figura borrosa que se perdía entre la multitud. La imagen de aquel joven con su traje arrugado y una determinación casi heroica en su carrera, se quedó grabada en la retina de Elena. Una instantánea de humanidad en una ciudad que a menudo parecía haberla olvidado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mateo corrió con una intensidad que nunca antes había experimentado. Sus pulmones ardían con el aire denso y contaminado de la mañana, y cada zancada era un esfuerzo sobrehumano. El edificio de Corporación Global se alzaba frente a él, un coloso de cristal y acero que parecía observarlo con una indiferencia monumental, un gigante impasible ante su pequeña tragedia personal. Cruzó la puerta giratoria sintiendo que el corazón se le salía por la boca, con 15 minutos de un retraso que pesaban sobre sus hombros como una lápida. El vestíbulo era un espacio cavernoso y deslumbrante, un templo de mármol blanco y frío que parecía diseñado para hacer que cualquier ser humano se sintiera pequeño e insignificante. Y lo consiguió. Se acercó al mostrador de recepción, luchando por regular su respiración y por adoptar una expresión de calma profesional que era la antítesis de su estado interior. La recepcionista, una joven con una sonrisa tan perfecta como impersonal, lo escaneó de arriba a abajo. Su mirada se detuvo un instante en su traje arrugado y sus manos sucias, y la sonrisa profesional se congeló, transformándose en una máscara de fría desaprobación. El juicio silencioso de aquella mujer fue la primera estocada, una herida invisible pero profunda. Cada segundo que pasó esperando bajo su escrutinio fue una pequeña eternidad, una tortura silenciosa que anunciaba el desastre que estaba por venir.
Esto no va a salir bien, pensó, sintiendo como una ola de frío le recorría la espalda. ¿Tenía usted una cita?, preguntó la recepcionista, y su tono, una mezcla gélida de profesionalismo y juicio apenas velado, confirmó los peores temores de Mateo. Sintió que la primera línea de defensa de la fortaleza ya lo había vencido sin que él hubiera tenido la oportunidad de presentar batalla. Sí, para la beca ejecutiva. Con la señora Méndez, respondió, su propia voz sonando extraña y lejana en el vasto silencio del vestíbulo, un susurro perdido en la inmensidad. La joven tecleó algo en su ordenador con una lentitud que parecía deliberada, casi sádica, como si saboreara el pequeño poder que ejercía sobre él en ese momento. La señora Méndez lo esperaba hace 20 minutos. Es en el piso 42, dijo finalmente, sin molestarse en mirarlo a los ojos. Le entregó una tarjeta de acceso como si le estuviera perdonando la vida, un gesto de condescendencia que lo hizo sentirse aún más pequeño. El viaje en el ascensor fue un suplicio. Las paredes de espejo le devolvían el reflejo de un hombre derrotado. El traje arrugado, el pelo revuelto por la carrera, el sudor brillando en su frente, y sobre todo, las manos. Intentó limpiarlas una vez más, frotándolas torpemente contra sus pantalones, pero solo consiguió empeorar las cosas, extendiendo la mancha de grasa como una prueba irrefutable de su fracaso. No puedo fallar ahora, no después de todo esto, pensó, un mantra desesperado en medio del pánico que lo atenazaba y le impedía pensar con claridad. Al llegar al piso 42, un pasillo alfombrado y silencioso, que parecía absorber cualquier sonido y cualquier esperanza, lo condujo hacia una imponente puerta de madera oscura. Antes de atreverse a tocar respiró hondo, 1, 2, 3 veces, intentando convocar una confianza que se había quedado atrás, abandonada en alguna acera de la ciudad. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y frente a él apareció una mujer de unos 50 años, de aspecto severo, y vestida con un traje sastre gris que parecía tallado en piedra. Era Sara Méndez, la directora de Recursos Humanos, una mujer cuya reputación de ser implacable y eficiente la precedía como una sombra gélida. Su mirada lo analizó en menos de un segundo, un escrutinio rápido, preciso y letal que lo desnudó por completo. La desaprobación en sus ojos fue tan evidente que Mateo la sintió como un golpe físico, un impacto que lo dejó sin aire y sin palabras. «Llega usted tarde, señor Pérez», fue su saludo, y su voz era tan afilada como su mirada. No lo invitó a pasar ni a sentarse, lo dejó allí, de pie en el umbral, como un vendedor ambulante o un mendigo que se hubiera equivocado de puerta. Se quedó mirándolo, con los brazos cruzados, una postura que era una barrera infranqueable. Mateo tragó saliva, sintiendo la boca completamente seca, mientras la esperanza que había albergado se desvanecía como el humo. En Corporación Global no creemos en los imprevistos, señor Pérez. Creemos en la planificación, en la anticipación y por encima de todo, en la más estricta puntualidad, sentenció Sara Méndez, y cada una de sus palabras fue un martillazo que demolió los cimientos de las esperanzas de Mateo. Su llegada tardía no es un simple descuido, es una flagrante y absoluta falta de respeto hacia mi tiempo y hacia los valores fundamentales de esta empresa. Su mirada, fría y calculadora, descendió deliberadamente hacia las manos de Mateo. Él, por un acto reflejo, intentó ocultarlas detrás de su espalda, un gesto infantil que solo sirvió para acentuar su vergüenza. La directora esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de superioridad y desdén. Además, su presentación personal deja mucho que desear. No sé qué clase de percance ha podido tener, pero su falta de puntualidad y esas manos sucias demuestran una falta de seriedad que es del todo incompatible con la cultura de excelencia que promovemos. La humillación fue metódica, precisa y devastadora. Se sintió como un insecto bajo un microscopio, expuesto, juzgado y condenado, sin la más mínima posibilidad de defenderse. La mujer que tenía delante no era una entrevistadora. Era una verdugo ejecutando una sentencia ya decidida. Esto no puede estar sucediendo de verdad, pensó, sintiendo cómo sus sueños se hacían añicos contra el muro impenetrable de indiferencia corporativa que ella representaba con una perfección aterradora. «Pero si me permitiera explicarle lo que ha pasado», suplicó Mateo, su voz convertida en un hilo de desesperación, buscando una mínima grieta en la armadura de hielo de aquella mujer. «No es en absoluto necesario», lo cortó ella en seco, su tono tan afilado que podría haber cortado el aire. «Ya he visto todo lo que necesitaba ver. La entrevista ha terminado».
Dicho esto, se dio la vuelta sin esperar una respuesta, dejándolo solo en la sala, con el eco de sus palabras resonando en el silencio opresivo. Lo había despedido sin concederle la dignidad de una explicación completa, tratándolo como a un objeto defectuoso, que se devuelve a la fábrica sin más trámite. Algo estaba a punto de romperse dentro de él, un dique que contenía la frustración y la rabia. El camino de vuelta por el pasillo fue una procesión solitaria, una tortura en la que cada paso resonaba en el silencio, amplificando su abrumadora sensación de fracaso. Los pocos empleados con los que se cruzó lo miraron con una indiferencia estudiada, apartando la vista como si fuera invisible o contagioso. Sintió sus miradas clavadas en su espalda, juzgando su traje arrugado, su expresión derrotada. Deben pensar que soy un incompetente, un fracasado, se dijo a sí mismo, con una amargura que le quemaba la garganta y le impedía tragar. La humillación era como un veneno lento, una herida profunda que ardía en su interior. Al llegar de nuevo a los ascensores, no se atrevió a mirar su reflejo en las puertas metálicas. Pulsó el botón del vestíbulo y se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar lo que acababa de suceder. Las imágenes del día se agolpaban en su mente en un torbellino caótico y doloroso. La sonrisa agradecida de la anciana, el tráfico infernal de la ciudad, la mirada glacial y despectiva de la directora. Se preguntó si había valido la pena detenerse. En ese momento, la respuesta parecía ser un no rotundo, un no que le gritaba desde las profundidades de su ser. Su altruismo, la cualidad que su abuela siempre había elogiado, lo había conducido directamente al abismo profesional. Su familia contaba con él, con el éxito de esa entrevista, y les había fallado de la peor manera posible, por una decisión que ahora le parecía estúpida e ingenua. El peso de esa responsabilidad era una carga casi física, un yunque, que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Las puertas del ascensor se abrieron, devolviéndolo al bullicioso mundo exterior, que ahora parecía burlarse cruelmente de su ingenuidad con su indiferente vitalidad. Pero lo que nadie, ni él mismo podía esperar, estaba a punto de suceder. Mientras caminaba sin rumbo por la acera, sumido en sus pensamientos oscuros y con la mirada perdida en el suelo, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, buscando las llaves de su piso. Sus dedos tropezaron con un objeto frío, metálico y pesado. Lo sacó con una curiosidad distraída, frunciendo el ceño, y de repente, su corazón dio un vuelco violento. En la palma de su mano sucia, manchada de grasa y de fracaso, descansaba un elegante y antiguo reloj de oro. La correa de cuero estaba visiblemente desgastada por el paso del tiempo, pero la esfera de nácar brillaba con una luz propia bajo el sol de la mañana. No era un objeto cualquiera, se notaba que tenía una historia, un valor que iba mucho más allá de lo puramente material. Le di la vuelta con dedos temblorosos, casi con reverencia, y vio unas iniciales finamente grabadas en la tapa trasera. EV. De inmediato, su mente, antes nublada por la desesperación, conectó los puntos con una claridad meridiana. Tenía que ser de la anciana. Debió de habérsele caído del bolsillo de su chaqueta o de la muñeca, mientras él se esforzaba por cambiar la rueda. La magnitud del hallazgo lo dejó sin aliento, anclándolo a la realidad de una forma abrupta. Por un instante fugaz, la idea de venderlo, de usar su valor para solucionar todos sus problemas económicos, cruzó su mente como una serpiente venenosa. Pero desechó el pensamiento con una sacudida de cabeza, asqueado de sí mismo por haberlo considerado siquiera. Su desesperación no se había ido, pero ahora se había transformado en una nueva forma de determinación, más sólida y afilada. Ya no se trataba de la beca perdida, se trataba de su honor, de su dignidad. Había sido juzgado y condenado sin un juicio justo, y ahora tenía en su mano la única prueba que podía limpiar su nombre. Voy a encontrarla, pensó. Tengo que devolverle esto. Mientras tanto, en la aséptica comodidad de su despacho en el piso 42, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en el exterior y al objeto que había cambiado el curso de los acontecimientos, Sara Méndez redactaba un correo electrónico con una eficiencia implacable. Asunto: candidato a beca ejecutiva, Mateo Pérez. El candidato ha demostrado una inaceptable falta de puntualidad y un nivel de profesionalismo deficiente durante el proceso de selección. Su solicitud ha sido formalmente rechazada. Proceder a archivar su expediente de forma definitiva. Con un simple clic,
selló el destino de Mateo dentro de la maquinaria corporativa. Para ella, el asunto estaba zanjado, un pequeño problema resuelto con la frialdad y la rapidez que la caracterizaban y que le habían ganado su reputación. En su mundo ordenado y predecible, no había espacio para la duda, la empatía, o la compasión, solo para los resultados medibles y el cumplimiento estricto de las normas. Su trabajo consistía en ser la guardiana de la fortaleza, en proteger a la empresa de cualquier elemento que pudiera manchar su imagen impecable. Se sirvió una taza de café negro, fuerte y amargo, sintiendo una punzada de satisfacción por su propio juicio, que consideraba infalible. No dedicó ni un segundo más a pensar en el joven de las manos sucias. Para ella, él ya había dejado de existir, borrado del sistema y de su memoria. No podía ni empezar a imaginar que ese pequeño incidente, esa decisión aparentemente trivial, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su carrera y de toda la corporación. En otra parte de la ciudad, en una mansión rodeada de jardines meticulosamente cuidados que la aislaban del caos urbano, Elena Valdés se quitaba su collar de perlas frente a un espejo de marco dorado. La experiencia de la mañana, aunque breve, la había dejado con un sentimiento de inquietud y reflexión. El gesto desinteresado de aquel joven, su prisa desesperada, la honestidad que emanaba de su mirada, era algo que no encajaba en su mundo de juntas directivas, balances financieros y decisiones calculadas con fría lógica. Era un recordatorio de un mundo más simple, más humano, que a veces sentía que había perdido de vista. Llamó a su asistente personal, Marta, una mujer discreta y eficiente que llevaba años a su lado. ¿Recuerdas al joven que me ayudó esta mañana en la avenida?, preguntó Elena, su voz teñida de una curiosidad que rara vez mostraba. Sí, señora Valdés. Un gesto muy noble en estos tiempos, respondió Marta con su habitual profesionalismo. Quiero que lo encuentres, ordenó Elena con una decisión repentina que sorprendió a su asistente. No sé su nombre, solo que parecía muy joven y que iba a una entrevista muy importante. Revisa las cámaras de seguridad de la avenida, habla con la policía si es necesario. No escatimes en recursos, quiero agradecerle personalmente como se merece. Marta asintió, consciente de la dificultad de la tarea. Elena se quedó mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Mi empresa olvidó que antes de los números están las personas, murmuró para sí misma, con una extraña sensación de premonición. Mateo llegó a su pequeño piso en un barrio obrero, un universo de distancia del lujo frío y aséptico de corporación global. El contraste no podría haber sido más brutal. Su madre, una mujer de manos trabajadoras y sonrisa cansada, lo recibió en la puerta, con una expresión de esperanza expectante en el rostro, una luz que él sabía que estaba a punto de apagar. «¿Y bien, hijo? ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo todo», preguntó ella, secándose las manos en un delantal gastado por el uso. Mateo no tuvo fuerzas para mentir, para inventar una excusa. La decepción que vio reflejada en los ojos de su madre cuando le contó la verdad fue un golpe mucho más doloroso que el desprecio helado de Sara Méndez. Le ocultó los detalles más humillantes, resumiendo la historia a que su retraso había sido considerado inaceptable. No mencionó el valioso objeto que ahora pesaba en su bolsillo. Era un secreto que sentía que debía manejar solo, una carga y una esperanza que le pertenecían únicamente a él. Se encerró, en su habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en el borde de la cama observando la pieza de oro bajo la luz tenue de la lámpara. Las iniciales EV parecían brillar con una promesa silenciosa, un desafío. No es justo, pensó, una rabia sorda comenzando a hervir en su interior. No pueden salirse con la suya y tratar a la gente así. Esa idea, esa chispa de rebelión, comenzó a crecer, desplazando la autocompasión y convirtiéndola en un propósito. Comenzó su búsqueda de la manera más lógica y accesible para él, a través de Internet. Se sentó frente a su viejo ordenador portátil, cuya lentitud parecía burlarse de su urgencia, y empezó a teclear combinaciones de palabras clave en el buscador. Mujer mayor sedán negro Avenida Reforma, ayuda neumático pinchado Ciudad de México, empresarias importantes iniciales EV. Los resultados eran abrumadores, un océano de información inútil en el que era imposible encontrar una sola gota de verdad. Frustrado tras esas de búsqueda infructuosa,
Decidió que necesitaba cambiar de táctica, pasar del mundo digital al real. Al día siguiente, con una determinación renovada, volvió al lugar exacto donde todo había sucedido. Esperaba que alguna cámara de seguridad de un comercio cercano hubiera captado la matrícula del coche, una pista que podría llevarlo hasta ella. Se acercó a una cafetería, pero el encargado le informó con indiferencia que solo la policía podía solicitar el acceso a las grabaciones. Otra puerta se cerraba en sus narices. Desanimado, estaba a punto de rendirse y marcharse cuando sus ojos se fijaron en algo que el día anterior, en su prisa y su pánico, había pasado por alto por completo. Una pequeña abolladura y un rasguño en un volardo de metal, justo donde el coche había estado aparcado. Se agachó y vio un minúsculo fragmento de pintura negra, casi invisible. Era una pista insignificante para cualquiera, pero para él era un tesoro. Lo recogió con el cuidado de un arqueólogo y lo guardó, en un pañuelo. De vuelta en su mansión, Elena Valdés se preparaba para dormir, pero el sueño se le antojaba una tierra lejana e inalcanzable. Su mente, inquieta, seguía volviendo una y otra vez a la escena de la mañana, reproduciendo cada detalle. Algo en la mirada de aquel joven, una extraña mezcla de honestidad casi infantil y pánico adulto, la había conmovido de una forma que no esperaba. Se acercó a su joyero, una pieza antigua de madera de caoba, para guardar sus pendientes, y fue entonces cuando lo notó. El espacio forrado de terciopelo, donde solía descansar el viejo reloj de su difunto esposo, estaba vacío. Un frío glacial le recorrió la espalda. Un pánico que no tenía nada que ver con el valor material del objeto. No era un reloj cualquiera. Era el último regalo que él le había hecho antes de morir. Un tesoro sentimental, un ancla a sus recuerdos más queridos. Lo buscó por todas partes con una desesperación creciente, en su bolso, en la guantera del coche, en los cajones de su Boise, el escritorio en la oficina. Pero no estaba en ninguna parte. Su corazón se encogió con una angustia afilada. La pérdida era inmensa, irreparable. Y entonces, una imagen no deseada, un pensamiento venenoso, cruzó su mente. El joven arrodillado, su prisa por marcharse, sus manos manchadas. ¿Era posible? ¿Podría él, el joven de la mirada sincera, habérselo llevado? La duda, como un veneno sutil y corrosivo, comenzó a filtrarse en sus pensamientos, manchando el recuerdo de aquel acto de bondad que tanto la había impresionado, y llenándola de una amarga decepción. La llamada que Sara Méndez recibió a media mañana del día siguiente, la tomó completamente por sorpresa. Era Marta, la discreta y siempre eficiente asistente personal de Elena Valdés. Sara, buenos días. La señora Valdés me ha pedido que investigue un asunto un tanto inusual. Comenzó Marta con su tono profesional habitual. Está buscando a un joven que la ayudó ayer por la mañana en la avenida Reforma. Al parecer, tuvo un percance con su coche y este muchacho se detuvo. Lo curioso es que, según recuerda, el joven le mencionó que iba a una entrevista en nuestro edificio. ¿Te suena de algo? El corazón de Sara se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza descontrolada. La coincidencia era demasiado grande para ser una casualidad. ¿Un joven que la ayudó?, preguntó, esforzándose por mantener su voz serena y casual, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Sí, al parecer tuvo un problema con un neumático, y este chico, un buen samaritano, se ofreció a cambiárselo. La señora Valdés está muy impresionada y quiere agradecérselo personalmente. Sara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La historia del candidato al que había despedido con tanto desdén. De repente sonaba terriblemente real. Mintió por puro instinto de supervivencia. No, Marta, no tengo constancia de nada parecido. Todos los candidatos de ayer llegaron a tiempo, excepto uno que fue descartado por impuntualidad. Quizás se equivocó de edificio o de empresa, afirmó con una seguridad que estaba muy lejos de sentir. Colgó el teléfono, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. La amenaza era real y muy cercana. Si Elena Valdés descubría la verdad, las consecuencias para ella serían catastróficas. Su carrera, construida con tanto esfuerzo y disciplina, podría desmoronarse en un instante. El plan de Sara, antes defensivo, se volvió más oscuro, más agresivo.
Ya no se trataba solo de proteger la reputación impecable de la empresa, sino de protegerse a sí misma a cualquier coste. La autopreservación era su único norte. Inmediatamente, contactó a un conocido que trabajaba en un influyente blog de noticias corporativas, un periodista con pocos escrúpulos y muchas deudas. Le filtró una versión completamente distorsionada de la historia, presentándola como un rumor anónimo sobre un candidato desesperado que había intentado crear una historia dramática y lacrimógena para justificar su propia incompetencia. No mencionó nombres, por supuesto, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que cualquiera dentro de la empresa pudiera atar cabos. Era una táctica de tierra quemada, una forma de envenenar el pozo y desacreditar a Mateo antes de que tuviera la más mínima oportunidad de contar su versión. La nota se publicaría al día siguiente, creando un cortafuegos de desinformación que la protegería. Sara se sintió momentáneamente aliviada, como si hubiera contenido una inundación con un dique improvisado. Había construido un muro de mentiras para protegerse. Lo que no sabía era que Mateo, sin saberlo, estaba buscando la llave para abrir la única puerta de ese muro. Y esa llave, el valioso objeto que guardaba en su bolsillo, era mucho más poderosa de lo que ella podía imaginar. Mateo pasó el resto del día en una peregrinación por talleres de coches de lujo, una odisea que lo llevó a los barrios más exclusivos de la ciudad. La mayoría de los mecánicos, hombres acostumbrados a tratar con clientes adinerados, lo miraron con un escepticismo rayano en el desdén, cuando les mostró el diminuto fragmento de pintura negra. Imposible saberlo solo con esto, chico. Podría ser de cualquier coche, le decían, despachándolo con un gesto de la mano. Estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota, cuando en un pequeño taller de barrio, un viejo mecánico de manos callosas y mirada curiosa, examinó la muestra con una lupa de joyero. Vaya, vaya, esto no es pintura normal, dijo el hombre rascándose la barbilla. Esto es pintura metalizada negro obsidiana, un acabado muy especial, muy caro. Solo lo usan un par de marcas alemanas de alta gama. Le dio a Mateo los nombres de los dos fabricantes. Era una pista sólida, la primera pieza real del rompecabezas que tenía en sus manos. Agradecido hasta el punto de querer abrazar al anciano, Mateo se marchó con una nueva energía, una esperanza renovada que le recorría las venas. Ahora podía acotar su búsqueda, de una manera mucho más precisa. Podía investigar los registros de los coches de esas marcas, buscar noticias sobre personalidades importantes que condujeran esos modelos específicos. El camino seguía siendo largo y empinado, pero por primera vez desde que había salido de aquel edificio, veía una luz tangible al final del túnel. En la soledad de su estudio, rodeada de libros y recuerdos, Elena Valdés sostenía un retrato de su difunto esposo enmarcado en plata. La pérdida de su regalo la había afectado mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir ante nadie, ni siquiera ante sí misma. Era como si un trozo de él se hubiera perdido de nuevo. La duda sobre el joven la carcomía por dentro, un dilema moral que la mantenía en vilo. ¿Podía una persona capaz de un gesto tan noble y desinteresado ser también un ladrón oportunista? Su instinto, esa brújula interna que la había guiado a través de innumerables crisis empresariales, le decía que había algo más en esa historia. Una pieza del rompecabezas que no encajaba, una nota discordante en la melodía de los acontecimientos. Decidió confiar en ese instinto, como siempre había hecho. Llamó a su jefe de seguridad, un exmilitar de pocas palabras y una eficiente IA legendaria. Quiero que consigas las grabaciones de la cámara de seguridad de la esquina de Reforma Insurgentes de ayer por la mañana. Consigue también las de los edificios cercanos, todas las que puedas. Es un asunto personal y de máxima prioridad, ordenó con una voz firme que no admitía réplica. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había pasado. Quería encontrar al joven, no solo para agradecerle o para recuperar lo que había perdido, sino para mirarlo a los ojos, y saber, de una vez por todas, la verdad. La noche envolvió de nuevo la ciudad, cubriéndola con un manto de oscuridad salpicado de millones de luces. Mateo, agotado pero no vencido, revisaba listas interminables de propietarios de coches de lujo en la pantalla de su portátil, buscando cualquier coincidencia, por remota que fuera, con las iniciales EV. Era una tarea tediosa y monótona, como buscar una aguja en un pajar, pero la perseverancia era la única arma que le quedaba en su arsenal. De vez en cuando,
levantaba la vista y miraba el objeto de oro que había colocado con cuidado sobre su mesita de noche. Brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, un pequeño faro de esperanza en la oscuridad de su habitación y de su situación. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un mundo completamente diferente, Elena esperaba con una impaciencia inusual en ella, los resultados de la búsqueda de su equipo de seguridad. Se sentía extrañamente conectada a ese joven anónimo, unida a él por un acto de bondad, una pérdida dolorosa, y una red de mentiras y engaños que aún no conocía en toda su extensión. Dos mundos, el de la honestidad sin recursos y el del poder carcomido por las dudas, se movían en cursos de colisión inminente, atraídos por una fuerza invisible. Ninguno de los protagonistas sabía el alcance total de las acciones del otro. Mateo no sabía que estaba siendo difamado públicamente, y Sara no sabía que Mateo poseía una prueba irrefutable que tenía el poder de destruir su carrera y su vida. El blog de noticias corporativas publicó el artículo a las 7 de la mañana en punto. El titular era sensacionalista, cruel, y estaba diseñado para captar la atención. El lado oscuro de la ambición, cuando los candidatos cruzan la línea para conseguir un empleo. El texto era vago en los detalles para evitar una demanda por difamación, pero incisivo y venenoso en su intención. Pintaba el retrato de un joven manipulador y sin escrúpulos que inventaba historias trágicas y conmovedoras para justificar su propia incompetencia y falta de profesionalidad. Rápidamente, el artículo comenzó a ser compartido en redes profesionales como LinkedIn y en los foros internos de Corporación Global. Aunque el nombre de Mateo no aparecía explícitamente, cualquiera que hubiera escuchado el más mínimo rumor dentro de la empresa podía adivinar de quién se trataba. La humillación pública, la segunda y más cruel de todas, había comenzado. Mateo, completamente ajeno a la tormenta digital que se cernía sobre él, se preparaba un café en su modesta cocina, pensando en su próximo movimiento. No sabía que mientras él buscaba la verdad con tesón, una mentira con su nombre implícito ya viajaba a la velocidad de la luz por la red, envenenando su reputación y destruyendo sus futuras oportunidades laborales. El golpe de Sara había sido certero y cobarde, un ataque por la espalda, pero Sara había subestimado un factor crucial, la tenacidad de un hombre que ya no tiene nada que perder. La jornada laboral comenzó en Corporación Global, y con ella, la maquinaria de la injusticia se puso en marcha. Varios colegas de Sara Méndez, ejecutivos de otros departamentos, se acercaron a su escritorio a lo largo de la mañana, para comentarle el artículo del blog. La felicitaban por su firmeza y su buen juicio, al proteger a la empresa de elementos indeseables. Ella aceptó los elogios con una modesta sonrisa, fingiendo sorpresa y lamentando la situación, mientras por dentro sentía cómo su posición se fortalecía, y, con acento agudo con cada palabra de apoyo. Cada comentario era un ladrillo más en el muro que había construido alrededor de su mentira, haciéndola sentir segura, intocable, invencible. En su mente, Mateo Pérez ya era historia, un pequeño y molesto contratiempo que había sido manejado con la máxima eficiencia. La idea de que él pudiera contraatacar, de que pudiera hacer algo para defenderse, le parecía completamente absurda. ¿Qué podía hacer un don nadie sin contactos, sin dinero y sin poder, contra la formidable maquinaria de comunicación corporativa que ella había moldeado a su antojo? Ella controlaba la narrativa, y en el mundo corporativo, quien controla la narrativa, gana la guerra. Sin embargo, en el gran tablero de ajedrez del destino, las reglas son diferentes. Una pequeña pieza olvidada, aparentemente insignificante, puede cambiar el resultado de toda la partida. El objeto de oro en el bolsillo de Mateo era esa pieza, y estaba a punto de ser jugado. La indignación le dio a Mateo una claridad, en tal que la desesperación le había negado. Con la mente fría y el corazón ardiendo de rabia tomó una decisión. Esta lucha ya no podía ser solitaria. Necesitaba ayuda profesional, alguien que supiera cómo navegar por las aguas turbulentas del sistema legal. Buscó en Internet abogados de derechos laborales gratuitos en Ciudad de México, y encontró la dirección de una pequeña firma en el centro, un despacho modesto que prometía luchar por los desvalidos. Al otro lado de un escritorio lleno de papeles, estaba sentada Laura Rivas, una joven abogada con una mirada intensa y una energía que parecía demasiado grande para la pequeña oficina. Escuchó el relato de Mateo en un silencio absoluto, sin interrumpirlo,
asintiendo de vez en cuando. Cuando Mateo terminó de hablar, agotado y con la voz ronca, Laura lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Puedo ver el objeto del que me habla?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Mateo, con manos que le temblaban ligeramente, sacó la pesada pieza de oro de su bolsillo, y la colocó con cuidado sobre la mesa. Brillaba con una luz cálida bajo el neón fluorescente de la oficina. Laura lo examinó con la precisión de un experto, observando la esfera, la correa gastada y, finalmente, las iniciales grabadas en la tapa. EV, leyó en voz alta. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y una sonrisa lenta y decidida se dibujó en su rostro. Señor Pérez, dijo, su voz ahora cargada de una nueva energía combativa. No solo tenemos un caso que puede cambiar las reglas del juego. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Mientras Mateo encontraba una aliada inesperada en la lucha por su honor, Elena Valdés leía el mismo artículo difamatorio en la pantalla de su ordenador, en la silenciosa opulencia de su despacho. Marta se lo había enviado con una nota escueta y profesional. Creo que debería ver esto, señora. A medida que leía las venenosas insinuaciones, su expresión se endurecía, pasando de la sorpresa inicial a una máscara de furia helada. La historia poco creíble sobre ayudar a una anciana con un coche de lujo, era su historia. Era inconfundible. Alguien dentro de su propia empresa, alguien con acceso a los detalles, había filtrado una versión distorsionada y maliciosa para dañar a aquel joven. Y solo había una persona con el motivo, la oportunidad y la falta de escrúpulos para hacerlo. Sara Méndez. La traición era doble, contra un hombre inocente y contra ella misma. Mi empresa olvidó que antes de los números, están las personas, se dijo a sí misma, pero esta vez sus palabras no eran una reflexión melancólica, sino una declaración de guerra. Su jefe de seguridad ya le había mostrado una imagen borrosa de una cámara de seguridad que, aunque no mostraba rostros, confirmaba la escena. La mentira de Sara era ahora flagrante e imperdonable. Se levantó de su escritorio de caoba, su decisión tomada. Marta, cancela todas mis reuniones para el resto de la semana, ordenó con una voz que no dejaba lugar a la discusión. Y convoca una reunión de emergencia con todo el consejo directivo para mañana a primera hora, sin excepciones y sin excusas. La calma había terminado. La matriarca iba a la guerra. La sala del Tribunal Laboral de Ciudad de México era un espacio solemne, diseñado para empequeñecer al individuo y exaltar el poder de la ley. Las paredes, revestidas de una madera oscura y pesada, parecían absorber no solo la luz que se filtraba por los altos ventanales, sino también cualquier atisbo de optimismo o esperanza. Mateo Pérez se sentía exactamente así, empequeñecido, un grano de arena a punto de ser juzgado por una montaña. A su lado, su abogada, Laura Rivas, proyectaba una calma que parecía casi sobrenatural en aquel ambiente opresivo. Respira hondo, Mateo, todo saldrá bien. Le había susurrado momentos antes, pero el aire en la sala parecía demasiado denso, demasiado pesado para llenar sus pulmones. Él era un simple hombre que solo había intentado hacer lo correcto en un momento equivocado, y ahora se encontraba en el epicentro de una compleja maquinaria legal que no entendía, y que amenazaba con triturarlo sin piedad. La sensación de irrealidad era abrumadora, como si Edexe estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Cada crujido de la madera de los bancos, cada tos ahogada de los presentes, resonaba en sus oídos como el presagio de su inminente y humillante derrota. Este es el momento de la verdad, pensó Mateo, sus manos sudando un frío glacial mientras apretaba los puños con fuerza bajo la mesa para que nadie notara su temblor. El silencio que precedía al inicio de la audiencia no era paz, era una amenaza latente. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, se sentaba Sara Méndez. Estaba flanqueada por un equipo de 3 abogados de corporación global, todos con trajes caros, impecablemente vestidos, y con expresiones que oscilaban entre el aburrimiento profesional y un desdén mal disimulado. Parecían depredadores tranquilos, seguros de su poder, esperando a que su presa cometiera el error final para abalanzarse sobre ella. Para ellos, este juicio era una simple molestia administrativa, un trámite que resolverían con la misma eficiencia con la que se cierra un mal negocio. Para Mateo, en cambio, esta sala era el escenario donde se decidiría no solo su futuro profesional, sino algo mucho más importante, su honor y su dignidad. El juez, un hombre de rostro severo y mirada cansada, entró en la sala, y con su llegada el silencio se volvió denso, casi palpable.
La batalla estaba a punto de comenzar, y Mateo se sentía terriblemente desarmado, una pequeña barca de papel, a punto de enfrentarse a un acorazado de la armada. La atmósfera era irrespirable, cargada de una tensión que casi se podía tocar, un campo de fuerza invisible que lo oprimía. Tragó saliva con dificultad, y el sonido retumbó en sus propios oídos como un trueno solitario en una noche de tormenta. Se preguntó si tendría la fuerza necesaria para soportar lo que venía, si su verdad, desnuda y simple, sería suficiente para hacerse oír en un lugar como aquel. El abogado principal de Corporación Global, un hombre llamado Fernando Beltrán, se levantó con una lentitud estudiada, un movimiento ensayado para proyectar confianza y autoridad. Se ajustó la corbata de seda y se dirigió al juez con una voz suave y persuasiva, el tipo de voz que puede hacer que una mentira suene como la más pura de las verdades. Señoría, estamos aquí hoy para tratar un asunto verdaderamente lamentable, comenzó, su tono cargado de una falsa solemnidad. Un caso que, en mi humilde opinión, nunca debería haber llegado a este honorable tribunal. Mi cliente Corporación Global, una empresa con un historial intachable de integridad y responsabilidad social, ha sido injustamente acusada por el señor Mateo Pérez. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire. El señor Pérez, continuó, señalando a Mateo con un gesto casi despectivo, es un ex candidato a un puesto que, tras ser descartado por razones objetivas de rendimiento y profesionalismo, ha decidido fabricar una historia fantasiosa y rocambolesca con el único y mezquino objetivo de obtener un beneficio económico ilícito a costa de la reputación de mi cliente. Cada palabra era una daga afilada, lanzada con una precisión quirúrgica para herir la credibilidad de Mateo y envenenar la mente del juez. Esto no es real, pensó Mateo, sintiendo cómo el mundo se deformaba a su alrededor bajo el peso insoportable de aquellas mentiras. Beltrán caminaba lentamente frente al estrado, su figura proyectando una sombra de seguridad. El señor Pérez alega una supuesta buena acción, un acto de samaritanismo de película, como excusa para justificar su innegable impuntualidad y su presentación personal, a todas luces, inaceptable para una entrevista de ese nivel, argumentó, su voz goteando un sarcasmo apenas contenido que provocó una sonrisa en el rostro de Sara Méndez. Lo que sí presentaremos nosotros, señoría, con pruebas y testigos, es un patrón de comportamiento. Demostraremos que el señor Pérez no cumplía con los estándares mínimos requeridos. Demostraremos que esta demanda no es más que un intento desesperado y oportunista de manchar la reputación de una institución respetada, y de paso, extorsionarla. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaban retorciendo la verdad de una manera tan vil, tan perversa, que apenas podía reconocerla. Estaban convirtiendo su acto de bondad, su único momento de decencia, en aquel día nefasto, en un arma arrojadiza contra él. Miró desesperado a Laura. Ella le devolvió una mirada firme, casi imperceptible, que parecía decir, resiste, esto es solo el principio. Es su estrategia, la esperábamos. Pero la duda, como un ácido corrosivo, comenzaba a corroer su interior. Una voz insidiosa que le susurraba que quizás estaba luchando una batalla que era imposible de ganar. Me van a destruir, pensó, con un nudo de pánico en la garganta. Finalmente Sara Méndez fue llamada al estrado. Subió con una elegancia fría y una confianza que pareció absorber todo el oxígeno de la sala. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, su rostro una máscara impenetrable de profesionalismo y serenidad. Su abogado la guió a través de su testimonio con preguntas sencillas y directas. ¿Recuerda usted su encuentro con el señor Mateo Pérez el día de la entrevista?, preguntó Beltrán. Sí, lo recuerdo vagamente, respondió ella, su voz clara y sin un atisbo de duda. No fue una entrevista particularmente memorable, excepto por un detalle. Lo que más recuerdo fue su extraordinaria y ofensiva falta de puntualidad, y su aspecto general, francamente descuidado. La palabra descuidado la pronunció con un matiz de asco, como si recordara algo desagradable. Llegó casi 40 minutos tarde, con la ropa arrugada y las manos visiblemente sucias. No ofreció ninguna excusa coherente para su retraso, solo balbuceos ininteligibles y nerviosos. Era una mentira descarada, una puñalada directa y sin vacilar, ejecutada con la frialdad de un cirujano experto que sabe exactamente dónde cortar para causar el mayor daño posible, sin dejar rastro de su propia malicia. No puedo creer que esté haciendo esto frente a un juez,
pensó Mateo, sintiendo una náusea profunda que le subía por el esófago. Mateo abrió la boca para protestar. Un grito de «¡Eso es una mentira!» atascado en su garganta como una espina. Pero la mano firme y tranquilizadora de Laura en su brazo lo detuvo antes de que pudiera cometer un error. Y sobre esta elaborada historia de ayudar a una anciana con un coche averiado. ¿Le mencionó algo de eso durante su breve encuentro?, continuó el abogado, sabiendo ya la respuesta. Absolutamente nada, afirmó Sara, mirando directamente al juez, su mirada tan firme y transparente como un bloque de hielo. Esa es una invención posterior, una narrativa que supongo que ha construido con su abogada para intentar justificar su negligencia. Es una verdadera lástima ver hasta dónde puede llegar la gente. Su rostro adoptó una expresión de falsa decepción, de pena por el pobre muchacho. En Corporación Global valoramos la iniciativa y la creatividad, pero no toleramos la deshonestidad bajo ninguna circunstancia. Es un valor no negociable para nosotros. La humillación fue total, pública y aplastante. La sala del tribunal se transformó en su mente, volviendo a ser por un instante la fría y silenciosa oficina de recursos humanos, y él era de nuevo el candidato inepto e insignificante, siendo juzgado y condenado por la misma mujer implacable. La presión en su pecho se volvió insoportable. Algo estaba a punto de romperse. Cuando finalmente le llegó el turno a Laura Rivas, se levantó lentamente, proyectando una calma que contrastaba vivamente con la tensión en la sala. Se acercó al estrado donde estaba sentada Sara, con una expresión de curiosidad casi académica. Señora Méndez, usted se enorgullece de su memoria y su atención al detalle, ¿no es así?, comenzó Laura, su voz suave pero con un filo incisivo que cortaba el aire. Me imagino que es una cualidad esencial para su importante puesto. Sara asintió, cautelosa, sin saber a dónde quería llegar. Por supuesto, es mi trabajo. Excelente, dijo Laura, con una leve sonrisa. Entonces, sin duda recordará las reuniones que tuvo ese día después de su breve encuentro con el señor Pérez. Sara, con un esfuerzo de memoria, enumeró un par de reuniones de rutina. Laura la dejó hablar, paciente. ¿Y en ningún momento de ese día notó algo inusual?, preguntó Laura, su tono volviéndose más agudo. Ninguna solicitud extraña o inesperada. Sara frunció el ceño, visiblemente incómoda. No, como ya he dicho, fue un día completamente normal. ¿Está usted absolutamente segura? ¿No recibió ninguna comunicación, ni una llamada telefónica, de la oficina de la señora Elena Valdés ese mismo día? El nombre de la CEO resonó en la sala como un trueno. El olor desapareció por completo del rostro de Sara Méndez. La primera grieta en su armadura de hielo había aparecido, visible para todos. No recuerdo nada específico sobre eso en este momento, balbuceó Sara, recuperando la compostura con un esfuerzo visible, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente del juez. No tengo más preguntas por ahora, señoría, dijo Laura volviendo a su sitio. Llamo a mi cliente el señor Mateo Pérez al estrado. Mateo caminó hacia el frente, sintiendo que sus piernas eran de plomo, cada paso un esfuerzo monumental. Juró decir la verdad, y su voz, para su propia sorpresa, sonó más fuerte y clara de lo que esperaba. Laura lo guió a través de su historia con preguntas sencillas. Y Mateo habló. Su voz, al principio vacilante y temblorosa, fue ganando seguridad y firmeza a medida que se adentraba en el relato. Describió el sonido del tráfico, el calor del asfalto, la expresión de sincera gratitud en el rostro de la anciana. Describió su propia desesperación al ver los minutos pasar en su reloj, sabiendo que cada segundo lo alejaba de la oportunidad de su vida. No añadió adornos ni dramatismo. Simplemente contó la verdad tal como la recordaba, con la simpleza y la fuerza arrolladora de los hechos. Habló desde el corazón, y por primera vez, desde que había entrado en aquella sala, sintió que alguien, además de Laura, podría estar escuchando de verdad. Y ahora, señoría, tenemos la última pieza del rompecabezas, anunció Laura, su voz bajando a un tono dramático que capturó la atención de toda la sala. Una pieza que no es circunstancial ni interpretable. Una pieza que conecta directamente al señor Mateo Pérez con la mujer a la que ayudó. Una pieza que la señora Méndez y sus abogados han intentado desesperadamente ignorar y desacreditar. El silencio en el tribunal era absoluto, denso,
Casi se podía masticar. Señor Pérez, por favor, muéstrele al honorable tribunal el objeto que encontró en el bolsillo de su chaqueta al salir de Corporación Global. Con manos que le temblaban visiblemente por la emoción y la tensión, Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el objeto. Lo sostuvo en alto por un instante. La luz artificial del techo se reflejó en su superficie dorada, creando un destello que pareció atravesar la penumbra de la sala. Era un elegante y antiguo reloj de oro, con una correa de cuero gastada que hablaba de años de uso. Lo colocó con sumo cuidado sobre la mesa de pruebas, donde su cálido brillo contrastaba violentamente con la madera oscura y fría del tribunal. El aire se cargó de una tensión insoportable, una electricidad estática que erizó la piel. Era el momento de la verdad, el clímax de su lucha, y todo dependía de la reacción del juez ante aquella prueba silenciosa y elocuente. El silencio fue absoluto por un instante, y luego se rompió por la risa forzada, casi un graznido, de Sara Méndez. Un reloj. Esa es su gran prueba definitiva, dijo con un desdén mal disimulado. Podría haberlo comprado en cualquier tienda de segunda mano. Esto es absolutamente ridículo. Su abogado se puso de pie de un salto. Objeción, señoría. Irrelevante. No hay forma de probar la procedencia de ese objeto. El juez frunció el ceño. Parecía a punto de aceptar la objeción, y la balanza de la justicia, que por un momento se había inclinado a favor de Mateo, parecía volver a su posición original. El corazón de Mateo se hundió en un pozo de desesperación. Parecía que, después de todo, la verdad no sería suficiente para vencer al poder y la mentira. Justo en ese instante, cuando toda esperanza parecía perdida, las grandes puertas de madera del fondo de la sala se abrieron con un chirrido solemne que resonó en el silencio. Y en un solo instante, todo cambió para siempre. La atención de todos, incluido el juez, se desvió hacia la entrada. Un murmullo de incredulidad y sorpresa recorrió la sala. La figura de una mujer mayor, de porte imponente y elegancia natural, se recortó contra la luz del pasillo. Era Elena Valdés. En el umbral, recortada contra la luz brillante del pasillo como una figura de una película clásica, se encontraba una mujer cuya sola presencia hizo que un murmullo de sorpresa y reconocimiento recorriera la sala. Era una mujer mayor, sí, pero su porte era el de una reina, una autoridad natural que se imponía sin necesidad de alzar la voz, ni hacer un solo gesto. Era Elena Valdés. Avanzó por el pasillo central con una dignidad serena, su mirada azul y penetrante fija en el estrado del juez, ignorando a todos los demás. Sara Méndez se quedó absolutamente paralizada en su asiento, su rostro perdiendo todo color hasta volverse de un blanco ceniciento, como el de una estatua de cera. El pánico puro, animal, se apoderó de sus facciones, desmoronando en un segundo su máscara de control y superioridad. El juez, visiblemente sorprendido por la interrupción, golpeó su mazo con fuerza. «Orden en la sala. ¿Quién es usted, señora, y qué significa esta interrupción?» Elena Valdés no se detuvo ni se inmutó. «Señoría, mi nombre es Elena Valdés. Soy la presidenta y CEO de Corporación Global. Pido permiso para declarar en este caso. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre este desafortunado asunto». Su voz, aunque suave, tenía un timbre de acero que nadie en la sala, ni siquiera el juez, se atrevió a desobedecer. El juez, tras un momento de vacilación y visible confusión, asintió. «Proceda, señora Valdés. Suba al estrado». Elena subió, ignorando por completo la mirada de puro terror que le dirigía Sara Méndez. Se sentó y, antes de dirigirse al juez, miró a Mateo con una expresión de profundo respeto y sincera gratitud. Luego, enfocó su atención en el tribunal, y su voz llenó la sala. «Ese objeto que está sobre la mesa de pruebas», dijo, su voz clara, firme y sin un solo temblor, «es un reloj de oro de la marca Patek Philippe, modelo de 1975. En la parte trasera, tiene grabadas mis iniciales, EV, fue un regalo de mi difunto esposo hace más de 40 años». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Se me debió caer de la muñeca aquella mañana, en la avenida Reforma, mientras ese joven de allí», y señaló a Mateo con un gesto inequívoco, «el señor Mateo Pérez, cambiaba desinteresadamente el neumático pinchado de mi coche, sacrificando su propia y muy importante entrevista,
para ayudar a una completa desconocida. Una desconocida que casualmente era yo. La declaración cayó como una bomba atómica en el silencio de la sala. El testimonio de Elena Valdés, la matriarca indiscutible de Corporación Global, era irrefutable y demoledor. Destruyó en un solo instante toda la compleja y cobarde red de mentiras que Sara Méndez y su costoso equipo legal habían tejido con tanta arrogancia y desprecio por la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elena continuó, su voz ahora cargada de una ira fría y contenida que era más aterradora que cualquier grito. Me enteré de la injusta situación del señor Pérez, cuando mi asistente investigó su paradero para poder agradecerle su gesto. Me quedé absolutamente horrorizada al descubrir no solo que había sido rechazado de forma humillante por mi propia empresa, sino que la señora Méndez, aquí presente, mintió activamente para ocultar su terrible y negligente error de juicio. Y lo que es peor, participó en una campaña de difamación para destruir la reputación de un hombre inocente y bueno. Sacó un fajo de papeles de su bolso. Y por segundo, mi palabra no fuera suficiente, aquí tengo el informe completo de mi equipo de seguridad, con imágenes que confirman la escena, y un recibo de una grúa que solicité más tarde ese mismo día, que confirman la hora y el lugar exacto del incidente. Todo, absolutamente todo, coincide con la historia del señor Pérez. El silencio que siguió fue la confirmación de la derrota total y absoluta de Sara Méndez. El golpe seco del mazo del juez resonó en la sala, poniendo fin a la farsa. Este tribunal ha escuchado más que suficiente, declaró, su voz cargada de una indignación que ya no intentaba disimular. Las pruebas presentadas y el testimonio final son concluyentes e irrefutables. Se dictará sentencia a favor del demandante, el señor Mateo Pérez. Miró a Mateo con un respeto que no le había mostrado hasta entonces. Se ordena a Corporación Global a pagarle al señor Pérez una indemnización completa por daños y perjuicios, daños morales y salarios perdidos, así como a emitir una disculpa pública formal en los principales medios de comunicación del país. Luego, su mirada se posó, helada como el acero, sobre una Sara Méndez completamente derrumbada. En cuanto a usted, señora Méndez, este tribunal presentará cargos por perjurio y obstrucción a la justicia ante la Fiscalía. Su conducta ha sido una vergüenza para su profesión y para este tribunal. Sara no reaccionó, simplemente se quedó allí, una estatua de hielo a punto de derretirse bajo el calor de la verdad. Los abogados de la corporación recogieron sus papeles apresuradamente, ansiosos por escapar de la escena de su humillante derrota. Mateo, por primera vez en días, sintió que podía respirar de nuevo, un aire limpio y puro de victoria y de justicia. Mientras la gente comenzaba a abandonar la sala, Laura Rivas abrazó a Mateo con una alegría genuina y desbordante. ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos, Mateo!, exclamó, su voz llena de emoción. Nunca dudé de ti ni por un segundo. Tu honestidad fue siempre nuestra mejor arma. Mateo le agradeció con una sonrisa que, por fin después de tanto tiempo, llegaba a sus ojos. Vio a Elena Valdés hablando en voz baja pero firme con uno de los abogados de su empresa. La caída en desgracia de Sara Méndez sería solo el primer trueno de una limpieza profunda que se avecinaba en la corporación. Elena se despidió del abogado con un gesto tajante y caminó hacia Mateo, su expresión ahora mucho más suave, casi maternal. Le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y complicidad. Me gustaría pedirle que me acompañe a mi oficina, señor Pérez. No para una entrevista, por supuesto, sino para una conversación. Tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro, no solo el suyo, sino también el de mi compañía. Necesitamos desesperadamente más gente como usted. La oferta era mucho más que una simple propuesta de trabajo, era una invitación a ser parte de la solución, a liderar el cambio. Mateo asintió, sintiendo un vértigo que no tenía nada que ver con el estrés del juicio, sino con la emoción de un horizonte que se abría de repente ante él. La salida del tribunal fue un lento y profundo suspiro de alivio. El aire de la ciudad, que antes le había parecido opresivo y hostil, ahora le parecía fresco y lleno de promesas. Caminaba junto a Laura, y aunque no decían nada, el silencio entre ellos era elocuente, lleno de la satisfacción de una victoria compartida. Se detuvo en la escalinata, mirando el flujo incesante de tráfico, el mismo caos que había sido el origen de toda su pesadilla. Ahora, sin embargo, no veía una amenaza, sino vida en movimiento, un mundo de posibilidades que se abría de nuevo ante él.
Laura le puso una mano en el hombro. «Se acabó, Mateo», dijo ella con suavidad. «Ganamos». Él asintió lentamente, las palabras aún sin poder formarse en su garganta, el nudo de la emoción demasiado apretado para hablar. El peso de la injusticia que había llevado sobre sus hombros durante días, se había levantado de repente, y se sentía extrañamente ligero, como si pudiera flotar. Era la sensación de la verdad, una fuerza más poderosa y duradera que cualquier mentira corporativa. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Se sentía como si hubiera vuelto a nacer. «No tienes que agradecerme nada, Mateo. Solo hice mi trabajo», respondió Laura con una sonrisa. «La verdad siempre estuvo de tu lado». Mateo finalmente encontró su voz, aunque todavía sonaba algo ronca por la emoción. «Hiciste mucho más que tu trabajo. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, cuando ni yo mismo creía». Fue entonces cuando Elena Valdés se acercó, su chofer esperando discretamente a unos metros de distancia. «Señor Pérez, Laura, una actuación admirable en esa sala», dijo Elena. «Lo que han hecho hoy no solo ha salvado su honor, sino que ha iniciado algo mucho más importante. Han encendido una luz en un lugar muy oscuro de mi empresa». Mateo se sintió abrumado por el elogio. «Yo solo quería que se supiera la verdad, señora Valdés», logró decir. Ella asintió con una expresión solemne. «Y a veces, Mateo, la verdad es la revolución más necesaria que puede existir». Sus palabras resonaron en el interior de Mateo, dándole un nuevo y más profundo sentido a todo lo que había sufrido. No había sido solo una lucha personal por su reputación, sino el catalizador de un cambio mucho mayor, mucho más significativo. Su pequeño y casi instintivo acto de bondad había generado unas ondas expansivas que apenas comenzaba a comprender. 5 años después. La oficina de Mateo ya no era la de la esquina, ahora ocupaba toda una planta del edificio de Corporación Global. El Departamento de Ética y Responsabilidad Social, que él había fundado desde cero, se había convertido en uno de los pilares de la compañía, un modelo de innovación social estudiado por otras multinacionales. En una de las paredes colgaba un gran gráfico que mostraba un aumento del 30% en la diversidad de la plantilla, y una asombrosa reducción del 25% en litigios laborales. La beca Segunda Oportunidad era ahora el programa filantrópico más prestigioso y solicitado de la empresa. La puerta de su despacho se abrió y entró Elena Valdés, ahora oficialmente retirada pero que seguía siendo su mentora, su consejera y su amiga más cercana. «Interrumpo, director Pérez», dijo con un brillo juguetón en los ojos. Mateo se levantó para abrazarla. «Nunca, Elena. Para ti siempre hay tiempo». Juntos, se acercaron al gran ventanal, y miraron la ciudad que se extendía a sus pies. «Lo has conseguido, hijo», dijo ella con un orgullo evidente en su voz. «Has hecho de esta empresa un lugar mejor, un lugar más humano». «No lo hice solo», respondió Mateo. «Tú me diste la oportunidad cuando nadie más lo habría hecho». Elena negó con la cabeza. «Yo solo abrí una puerta que nunca debió estar cerrada. Tú tuviste el valor y la integridad de cruzarla y de construir un nuevo camino para todos los demás». El legado de Mateo no se medía en cifras de negocio, sino en las vidas que había cambiado. Cada empleado contratado por su mérito y no por sus contactos, cada becario de la segunda oportunidad que se graduaba, era un testimonio de su visión. La cultura de Corporación Global ha cambiado lentamente. Desde dentro, como un gran barco que vira su rumbo grado a grado, el miedo había sido reemplazado por el respeto, y la eficiencia fría por una productividad basada en la confianza y el bienestar. Elena, observándolo, sonrió. «Demostraste algo que este mundo a menudo olvida», dijo en voz baja. «Demostraste que la bondad no es una debilidad que deba ocultarse, sino que es, en realidad, la mayor de las fortalezas». Y esa era la verdad fundamental que guiaba cada decisión de Mateo. Su verdadero valor no residía en su título o en su poder, sino en los principios que guiaban sus acciones cada día. La verdadera grandeza, como había aprendido en el asfalto caliente de la Avenida Reforma, no se mide por el poder que uno acumula o el dinero que uno gana, sino por la simple y a menudo difícil elección de dar bondad sin esperar nada a cambio.